bien, muy bien. Listo, dice así, reseña histórica de Girardot. Escuchen muy bien. Don Pastor Montenegro, oriundo de Tocaima, ¿qué quiere decir oriundo? O sea, que nació o que viene de allá, ¿cierto? Como decir que nosotros somos oriundos de Girardot, de Fusa, de Bogotá, de donde vengamos, de donde hayamos nacido, de allá somos oriundos, ¿cierto? Comenzó a prestar el servicio de pasar viajeros en su canoa en ambos sentidos sobre el río Magdalena. Todos conocemos el río Magdalena de Girardot, donde se ve allá en Girardot. Hemos sido súper lindos, ¿cierto? Muy bien, eso. Ahí estaba don Pastor. Él por medio de canoas, a ver, imaginémonos eso, ¿cierto? Por medio de canoas, él empezaba a pasar la gente en ambos sentidos, o sea, de para allá y de para acá, ¿cierto? No era en carrito que se podía pasar, sino pasaban en canoas. Razón por la cual el sitio se fue conociendo como la canoa de Montero, Paso de Montero, y poco tiempo después se le denomina el Paso de Flandes. ¿Todos conocemos el Paso de Flandes? Bueno, si no hemos conocido, hemos pasado, si no hemos pasado, hemos escuchado, ¿cierto? Bien. Cada vez aumentaba más el número de viajeros, razón por la cual don Pastor se vio precisado a ofrecer a los viajeros el servicio de alimentación y posada, para la cual construyó una enramada. O sea que era como me imagino yo, como el río Magdalena pasando por ahí, ¿cierto? Como no habían hoteles ni habían construcciones, entonces ¿a dónde llegaban los viajeros que iban? A una enramada. Sabemos que es una enramada como parada con palitos y de pronto hojitas de árboles o cosas así, pero digamos una casa como tal bien formada no era, ¿cierto? Entonces hasta ahí todo era como digamos muy plano, no era nada llamativo como lo vemos ahora, ¿listo? Todo era, digamos, construido como construían antiguamente, ¿cierto? Nuestros abuelos o por allá en el campo, ¿de verdad? Entonces no encontramos las mismas casas que encontramos actualmente así bonitas y los hoteles lindos, sino eran enramaditas, casitas elaboradas con palito y de pronto residuos de arbolitos, otras cosas así. ¿Listo? Entonces, ¿dónde iba? ¿Dónde iba? Una enramada. Con el correr del tiempo, otras personas sí construyeron casitas y así comenzó a formarse un caserío al que algunos llamaban la chivatera. ¿Por qué se llamaba así? Porque en sus alrededores era común la cría de cabras o chivas. Interesante. ¿Cómo se les llama generalmente? Se fueron reuniendo familias que fueron formando un poblado y que muchos de ellos se dedicaron al cultivo del tabaco, el maíz. El caserío llamado La Chivetera fue creciendo y pronto hubo muchas casas de vara en tierra y techo pajizado. O sea, ya fueron aumentando mejor la construcción de las casas y ya no eran solo enramaditas, sino que ya por lo menos sí tenían más firmeza en la tierra y el techito ya no era de hojitas de arbolitos como enramadas, sino ya por lo menos tenían paja, ¿cierto? Un poquito más estables las casas. Como al cabo de varios lustros, o sea, varios años, el caserío creció bastante, imagínense, bastante. A algunas personas se les ocurrió que podía ser un pueblo, o sea, digamos que es un pueblo, ¿cierto? Y por allá el 10 de febrero de 1844, los señores Ramón Bueno y José Triana regalaron para elegidos de una parroquia un gran lote de terreno. O sea, cuando nos regalan, construya ya en todo ese espacio, se los regalo, ¿cierto? Entonces se construyeron las primeras casas de una población que más tarde recibió el nombre de Girardot. O sea, a partir de donde empezó a construirse Girardot, de ese lote que estos dos señores regalaron. La Cámara Provincial de Tequendama, reunida en la mesa de Juan Díaz, dictó la ordenanza número 20, por medio de la cual al poblado se le construyó como distrito parroquial con el nombre de Girardot. Ya le dieron formalmente el nombre de Girardot. ¿Listo? Ante la llegada de los conquistadores existían, entre otros, un camino secundario de Tocaima hacia el sur cruzando el Magdalena.
por donde hoy se encuentra la ciudad de Girardot. Así que deduce el hecho de que en 1545 los hombres al mando de Martín Yanez Tafur, subalternos de Mariscal Hernán Vanegas Carrillo, bueno, los nombres solamente vamos a hablarlos así, solo nombrados, llegaron al pueblo de Magdalena que llamaron de las Canoas, el pueblo de las Canoas, por donde los indígenas cruzaban el río. O sea que ellos ya tenían establecido este paso antes del Señor, este paso ya por nuestros antepasados ya había sido cruzado. Es el primer vínculo entre Girardot y el río. Allí está generalmente gérmenes de la futura ciudad. Al novio, listo ya. Al puerto de las Canoas, tiempo después, puerto de las Canoas. Todos conocemos el puerto de las Canoas en Girardot, allá pegadito al río, que es donde se montan en las canoas y los llevan a dar un paseo por el río, ¿cierto? Se llama Puerto de las Canoas. Tiempo después se le denominó Canoa de Montero, pues en ese lugar se estableció don Pastor Montero. ¿Se acuerdan? Ese señor que llegó de primeritas a viajar, a mover a los viajeros, por eso se le denominó así, quien ofrecía a los viajeros el transporte en canoa y poco después se fue ampliando el servicio a la alimentación y hospedaje y progresivamente se fueron estableciendo familias que van dando origen al caserío. Para los españoles este punto es conocido como el Paso de Flandes. A raíz del poblamiento surgen Puerto Montero, Puerto Montt, Buenos Aires, considerados los primeros asentamientos de la ciudad, y sus habitantes traen consigo animales domésticos, donde comienzan a sobresalir lo que les había dicho las chivas, dando origen al nombre de la chivetera. Ojo, el 9 de octubre de 1852, la Cámara Provincial del Tequendama, o sea, la que corresponde a Girardot, reunida en la mesa, crea el Distrito Parroquial de Girardot, acto administrativo que se considera la fundación formal de la ciudad. Aquí ya se formó como tal la ciudad de Girardot. Ayer, estamos hablando del pasado, ¿cierto? Hoy, territorialmente Girardot es uno de los municipios más pequeños del país, con 138 kilómetros cuadrados, pero dentro de su minúscula área, o sea, dentro de su pequeña área, aparece variedad de recursos naturales interesantes, por eso es que atrae tantos turistas. El crecimiento relámpago de Girardot en los tiempos de la navegación del Río Grande de la Magdalena desdibuja y opaca otros valores que tan solo ahora adquiere relieve a la luz del desarrollo turístico. O sea, el río Magdalena, el hecho de que pase por Girardot hace que sea un lugar mucho más turístico.